Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida nuevamente un domingo más aquí con nosotros como Iglesia Nuevo Comienzo. Quiero dar la bienvenida a todos los miembros de la iglesia, a todos los que nos siguen de diferentes lugares, de sus hogares. Gracias por estar con nosotros. También quiero darle gracias a aquellos que aún perteneciendo o asistiendo a otras iglesias, creen que escuchar lo que estamos enseñando es de edificación para sus vidas. Y también la bienvenida a aquellas personas que no asisten a ninguna iglesia, pero quieren escuchar lo que estamos enseñando y les está ayudando aquello que estamos compartiendo. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Y bueno, antes de comenzar con la enseñanza, sí que me gustaría que interactuaras un poquito conmigo. Y ahí está mi mujer detrás de las cámaras asegurándose de que todo está bien. Por eso me ven que me río. Y quiero que por favor nos ayuden, que nos comenten si realmente se escucha bien, si se ve bien. Lo único que no podemos mejorar es esto, lo que hay es lo que hay. Y ya está. Pero sí que queremos que recibas bien la palabra, que estés cómodo. Entendemos que si la imagen está bien, el sonido está bien, vas a disfrutar más. Así que, por favor, coméntanos si lo escuchas bien, si lo ves bien. Y ya nos vamos preparando. ¿Qué les parece? Nos vamos preparando. Consejo particular. Mientras ahí nos va mandando los mensajitos, toma tu Biblia, toma una libreta, toma un boli, o bueno, si eres más moderno, yo de que tengo tablet, la verdad que escribo más en mis notas que en una libreta, así que, pero es importante que tomes nota de las cosas que aprendes, las cosas que Dios habla a tu corazón, para que siempre las tengas ahí, ¿sí? Y bueno, servicio de cámara. ¿Cómo está el asunto? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, mi mujer me da el visto bueno, así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Estamos enseñando acerca de libres en Cristo. Es muy importante. No quiero que nos distraigamos porque sé que llevamos varias semanas enseñando a través de la carta a los romanos, pero el texto principal de esta serie es la epístola del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia, es decir, la epístola de Gálatas. Y sigo recomendando que lo lean, que la estudien, es maravillosa. Mi recomendación es que lo lean todo el texto sin detenerse por capítulos o por títulos. Si usted quiere desgranar realmente el significado o lo que enseña la Biblia, es muy importante no guiarse por los números de capítulos o versículos, sino de corrido, como cuando uno lee un libro, y seguir la idea. Por ejemplo, a mí Gálatas capítulo 2, los versículos del 16 en adelante me eran complicado entenderlos porque los leía, no los leía de corrido con todo el libro. Pero cuando comencé a leerlo de esta manera, empecé a entender qué significaba. Por tanto, yo te aconsejo que lo leas entero. Son 6 capítulos nada más y va a ser de edificación para tu vida. Estamos enseñando dentro de Libres en Cristo, el apóstol Pablo a los Gálatas les está corrigiendo algo que lamentablemente sigue vigente, y es el mezclar el evangelio con las enseñanzas de la ley de Moisés. Y no solamente las enseñanzas de la ley de Moisés, sino aquellas leyes que los religiosos añadieron a la ley. Dicen los estudiosos que los fariseos añadían muchísimas normas para cumplir algo que Dios había dicho. Por ejemplo, la palabra habla acerca de respetar el día de reposo. El día de reposo
es un día de celebración donde los creyentes deberían celebrar la maravillosa obra que Dios hizo en Génesis capítulo 1, donde describe la creación. Sin embargo, los fariseos convirtieron el día de reposo un día de opresión, donde más que celebración había miedo a hacer algo, a hacer algo que contradijera las leyes religiosas. Llegó a tal punto que a Jesús lo acusaban de ser siervo del diablo por sanar a personas enfermas en el día de reposo. Sí, a esos extremos llegamos. Y hoy día pasa lo mismo, al punto de que, por ejemplo, cuando yo recibí a Jesús en mi corazón con 15 años, y yo empecé a enseñar con 17 años, y yo no podía predicar en una congregación si no iba con traje y corbata. Para mí no es un problema, porque a mí los trajes me encantan. Pero a tal punto llegamos de que era más importante la corbata que el mensaje que llevaras. Lo digo como una tontería, pero para que tú veas que a veces creamos ritos que los aceptamos como normales y no son normales, no son válidos. No está mal vestir de traje de corbata, lo que para mí está mal es que sea una obligación y que lamentablemente haya personas que no te reciban por tu forma de vestir. La Biblia habla de decoro, pero no tanto rollo, ¿no? Pero bueno, ese no es nuestro mensaje. A lo que yo quiero ir es que el mensaje central que el apóstol Pablo está transmitiendo en la carta a los Gálatas es: no existe otro evangelio. Yo, Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, yo obtuve revelación de Jesús. Yo descubrí que Jesucristo murió por mí y que Él me ha dado una nueva vida. Por eso yo estaba estudiando ayer nuevamente la carta a los Gálatas. Me gusta irla repasando y estudiando. Yo nunca estudio para enseñar, estudio para aprender. Y me llamó la atención porque el apóstol Pablo a los filipenses les habla de la resurrección. A los efesios les habla de resurrección. Pero a los Gálatas le habla de crucifixión. Miren, en Gálatas capítulo 3, quiero que lo vean. Gálatas capítulo 3. A ver si lo tenía abierto y lo cerré. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Habla de la crucifixión y en el capítulo 2, versículo 20 también dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Y por qué me detengo en esto? Porque ayer mientras estaba leyendo, yo dije, qué curioso, ¿no? El apóstol Pablo a los colosenses les habla de la identificación con Cristo, porque básicamente el evangelio tiene que ver con identificarnos con Cristo, y que tal es Cristo, tal somos nosotros en Él, cuidado, en Él, no por lo que hacemos, sino porque estamos en Cristo. Y yo dije, qué curioso, porque cuando le habla a los colosenses, Él no tuvo ningún reparo de decirles: cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando Él fue resucitado, nosotros fuimos resucitados. Y por cuanto Él resucitó, nosotros resucitaremos. Y empieza a hablar de toda la obra completa. Pero a los Gálatas les habla de la crucifixión, en creer en la muerte de Jesús como mérito de identificación con Cristo. ¿Por qué? Porque el énfasis de Pablo no está en hablar toda la obra completa ahora mismo, sino que a los Gálatas les está corrigiendo algo. Y es el énfasis equivocado que estaban recibiendo de falsos hermanos, falsos cristianos, judíos
que se disfrazaban de cristianos para introducir en la iglesia de Galacia, que no eran judíos, que eran gentiles, les estaban introduciendo los conceptos del judaísmo que ya no estaban vigentes como requisito para relacionarnos con Dios. Vuelvo a repetir, el evangelio básicamente tiene que ver con identificarte con Cristo. Y Pablo le dice que tú te circuncides no te va a acercar a Dios. Que tú no comas cerdo no te va a identificar con Dios. Que tú guardes el día de reposo no te va a identificar con Dios. De hecho, la palabra en Hebreos capítulo 2, si no recuerdo mal en adelante, por no ofender a nadie, enseña que Cristo es nuestro reposo. No es un día, es una vida de reposo. Porque nosotros reposamos, celebramos la obra completa de Cristo sobre nosotros. Esto es otro mensaje. Esto es para estudiarlo aparte y llenarte de victoria, llenarte de gozo, meditando en la victoria que tenemos en Cristo. Pero anota esto. El Evangelio consiste, o el mensaje del Evangelio consiste en identificarnos con Cristo. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando que tanto judíos como gentiles, lo voy a decir de otra manera para modernizarlo para ti, da igual si eres portugués, si eres rumano, si eres griego, si eres colombiano, ecuatoriano, argentino o estadounidense. Da igual si eres español, da igual si eres francés, da igual si eres de Nicaragua, da igual. Todos recibimos por medio de creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado por nosotros. Y este es el énfasis de Pablo. Pablo le dice a Pedro, lo hemos hablado, pero quiero que pienses en esto. Pablo le dice a Pedro en el capítulo 2, versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecados? ¿De pecado? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo? Pedro, ¿por qué? ¿Por qué no descansas en la obra completa de Cristo? ¿Por qué haces que otros se equivoquen en su camino, se desvíen de su fe? Porque tú como líder de la iglesia no tienes la valentía de reconocer que tú y yo, siendo judíos, teniendo la ley, necesitamos creer en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué ahora le quieres hacer ver a la iglesia, a los cristianos, que tienen que hacer algo más para ser justos? Cuando Pablo le dice, el otro día hablaba con un maestro de la palabra que es amigo mío y me decía, José Luis, tú sabes cuando Pablo y Pedro están hablando y Pedro actúa de esta manera, Pablo lo que está diciéndole, fíjense que dice, nosotros también, versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. No está hablando Pablo de que él piensa que son mejores que los gentiles, todo lo contrario, le está limpiando la mente a Pedro, porque para un judío hablar de un gentil es hablar de un perro, es hablar de alguien sin pacto. Cuando un judío dice tú eres un gentil, es decir, tú no tienes pacto con Dios, no tienes derecho, ni memoria, ni lugar, no tienes nada que ver con Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Pedro, ellos son perros, ¿no? Según la teología tuya, son perros. Ellos no tienen pacto con Dios, no tienen nada que ver con Dios. Ok, tú y yo somos judíos de nacimiento. Tenemos pacto por causa de Abraham con Dios. Pero quiero decirte algo. Abraham es padre de judíos y gentiles. La circuncisión que tú tanto defiendes, la circuncisión que es señal
de la ley de Moisés no nos identifica con Dios. Nosotros estamos en pacto con Dios por causa de Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham vino 430 años antes de la ley. Está en el capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Pedro, tú estás muy equivocado. Tú y yo, al reconocer que necesitábamos creer en Jesucristo para recibir justificación por medio de la fe, automáticamente tuvimos que aceptar que éramos pecadores. Entonces, ¿estamos diciendo que el Evangelio o que Cristo es ministro de pecado? No. Estamos diciendo que todos necesitamos recibir a Jesucristo para ser justificados por medio de la fe, sin obras para intentar merecerlo. Y este es el matiz. Le pido a Dios que me ayude a enseñártelo de forma muy práctica. Toda la carta a los Gálatas tiene como propósito ayudar a los cristianos a poner su mirada en Jesús, porque Jesús es el autor de la fe. No hay fe en la ley. En la ley de Moisés hay recompensa por obrar bien. Pero el pacto de Dios con nosotros no nos identifica con Moisés, la ley, nos identifica con Abraham, la promesa de la simiente. Y esa simiente es Cristo. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, en tu simiente, gloria a Dios, en tu simiente, la simiente de Abraham es Cristo. Gálatas capítulo 3 dice, hermanos, versículo 15, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El pacto de Dios que nos incluye a nosotros no es la ley de Moisés, es el pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente. Gloria a Dios. Por eso Pablo le está diciendo a Pedro, y lo usa como ejemplo para hablarnos a todos. Nosotros necesitamos entender que al creer en Jesucristo somos justificados. No busques llegar a alcanzar a Dios. La justicia de Dios te enseña que tú ya estás en Cristo y que Dios ya te encontró a ti y que tienes una relación personal con Él. Y de esto estábamos hablando el domingo pasado. Me gustaría cerrarlo y añadir otro punto más y volver a Gálatas la semana que viene. Romanos capítulo 5. Wow, qué bueno esto. Es muy importante entender lo que estoy diciendo. Si hay algo en lo que no entiendas, aprovechemos las redes. Si hay algo que no entiendes, haznos la pregunta. Pastor, ¿podría ampliar más esto? Pastor, esto no lo estoy entendiendo. Pastor, usted está diciendo tal cosa. Dígalo, estamos para ayudarte. Porque no puedo no estar explicándolo bien. A veces los que enseñamos cometemos un error, que damos por hecho cosas que nosotros entendemos pero que no le hemos explicado y llegamos a una conclusión sin explicar todos los pasos que llevamos nosotros para entenderlo. Así que no tengas vergüenza ni pena en decir, pastor, ¿me puede explicar mejor esto? Y o te lo escribiré en el mismo comentario o lo compartiré en alguna de las enseñanzas, pero no tengas vergüenza, si estamos para aprender. Y a lo mejor no sé la respuesta. Y me vas a motivar a estudiarlo para poderte dar una respuesta. Así que estamos aprendiendo, ¿ves? Yo quiero hoy, no quiero alargarme mucho, pero quiero poder cerrar el punto de qué significa que somos justicia de Dios en Cristo.
significa, a mí me gusta el capítulo 5 como lo explica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, tú eres la justicia de Dios. Implica que Dios está en paz contigo. Y que tú, al recibir a Jesucristo, ahora tú estás en paz con Dios. Porque cuando tú recibes a Jesús, lo que haces es aceptar lo que Él ha hecho por ti. Pero hay un concepto importante en esto. Dios ya aceptó el sacrificio de Jesús. Significa que Dios está en paz con el mundo. No digo que todos son hijos de Dios. Estoy diciendo que Dios está en paz con el mundo. ¿Por qué? Porque lo único que separa al mundo de Dios es el pecado. Jesús ya pagó el precio del pecado de toda la humanidad, de todas las generaciones, de todas las personas. ¿Qué es lo único que falta? Que cada persona individualmente decida recibir o rechazar ese regalo. Si tú recibes a Jesucristo, si tú aceptas el sacrificio de Jesús, tú te pones en paz con Dios. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, le enfatiza la crucifixión, porque la crucifixión fue el pago de tus pecados. Deja de condenarte, deja de pensar mal de ti, deja de alejarte de Dios por tu culpabilidad. Dios está en paz contigo. Y como el padre del hijo pródigo, está siempre con los brazos abiertos, esperando a que tú decidas volver. Hay muchas personas que durante años fueron cristianos y eran fieles en su iglesia y servían y todo, pero se empezaron a condenar por sus errores. Y el diablo es un crack para hacer sentir mal a la gente y hacerlos sentir que son unos hipócritas. Y mucha gente se apartó de la fe, no porque dejaron de creer en Jesús, sino porque no podían cargar con su culpa. Pero la justificación por la fe destruye todas esas mentiras. Nunca, nunca, nunca fuiste aprobado por Dios porque tú lo hicieras bien. No. Tú fuiste aceptado por Dios, dice Efesios, porque Jesús llevó tus pecados. Por medio de su sangre te redimió, te rescató de la culpa de tus pecados. ¿Por qué crees que después de recibir a Jesús esto cambia? ¿Recibo a Dios como Padre por creer en Jesucristo? ¿Recibo el perdón de mis pecados creyendo en Jesucristo y Dios me hace su Padre? Por pura gracia, por amor, sin que yo haya hecho nada para merecerlo. Pero luego quiero caminar la vida cristiana mereciéndolo. Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 4 al 6, de la misma manera que recibiste la vida eterna, andad en ella. La pregunta es, ¿cómo recibiste la vida eterna? Lo acabo de decir, creyendo en Jesucristo. ¿Cómo debo vivir la vida cristiana o la vida eterna? Creyendo en Jesucristo. Gloria a Dios. Dios está en paz contigo. Una buena noticia esta. Tú estás en paz con Dios y creíste en Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra firmeza, la firmeza de nuestra fe, no está en nuestras obras, no está en cumplir, está en la gracia. Nuestra fe es firme porque está anclada en la gracia. Y Juan capítulo 1 versículo 17 dice, la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron
por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra fe está anclada en la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que lo que dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha movido a nuestro favor. El reino de Dios está abierto para nosotros. Jesús le dijo a Natanael, a partir de ahora verás los cielos abiertos y ángeles que descienden y ascienden sobre el Hijo del Hombre. Los cielos están abiertos para nosotros porque los cielos están abiertos para Cristo y nosotros los creyentes estamos en Cristo. Nuestra fe es firme, segura, fuerte, porque descansa en Cristo Jesús, en la gracia. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto ya lo explicamos el domingo pasado y lo puedes volver a escuchar. Porque Cristo, versículo 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos débiles. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor en que siendo aún pecadores, es muy importante aprender a leer. Porque el leer mal nos hace entender mal y entender mal nos hace creer mal. Y si creemos mal, vamos a actuar mal. Y nos vamos a relacionar mal con Dios. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor por nosotros, contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, significa que ya no somos pecadores, sino que éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Explícame eso, José Luis, éramos pecadores. Sigue leyendo. Acuérdate lo que te dije, es muy importante leer todo el texto. Pues mucho más, estando ya justificados, ay, gloria a Dios, siendo aún pecadores, pero ahora estamos en el mucho más. ¿Por qué estamos en el mucho más? Siendo ya justificados. No puedes decir soy un pecador arrepentido. No, yo era pecador, recibí a Jesucristo y Él me justificó. Entonces cuando alguien te dice a ti, ¿eres pecador? No, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Es un tema de naturaleza. Has nacido de nuevo. Eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, mucho más, estando ya justificados en su sangre. Otra vez. Es el sacrificio de Jesús lo que produjo el cambio. Esto es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. ¿Cómo que tu relación con Dios depende de que tú te circuncides? No. Tiene que ver con su muerte en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz, su sangre derramada, es lo que ha hecho que todo aquel que cree en Él ya no esté muerto en sus delitos y pecados, sino que reciba la vida eterna de Dios, donde son hechos la justicia de Dios en Cristo. Y ahora viven en el mucho más. Pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aleluya. Habla de una eternidad de paz. Habla de que seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque ahora nuestra relación con Dios es justa. Dios es justo. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Ok? Pero es que Dios no me puede consumir. ¿Por qué? Porque soy la justicia de Dios en Cristo. Lo dice aquí. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, seremos salvos por Él. Seremos salvos de la ira.
No tiene nada que ver con nosotros. La sangre, la justicia, por Él. Es decir, imagínate que pasa la ira, ¿no? Como cuando la Biblia dice que en la 10ª plaga, que fue la muerte de los primogénitos, dice que la muerte pasó por las casas y donde la sangre del cordero estaba sobre los dinteles y las ventanas, el ángel de la muerte pasaba por alto. Ok, vámonos a lo que mucha gente habla, de que Dios es fuego consumidor y Dios es un Dios de ira y de juicio, y todos los juicios son negativos. Él viene, pasa por el lado mío, ese juicio de ira pasa por el lado mío y no me puede tocar. No puede. Uy, José Luis, lo que estás diciendo. No, es que no puede. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios hace justicia. Entonces, si pasa, Dios no tiene nada contra la sangre de Cristo. Ojalá, le pido a Dios que esté entendiendo esto. Dios no tiene nada contra la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es pura, es inocente. Y esa fue la sangre que nos limpió. Es la sangre que está en cada hijo de Dios. Y esa sangre es inocente. Somos salvos de la ira por medio de la sangre de Jesús. Soy la justicia de Dios en Cristo. Oh, gloria a Dios. Yo creo que ahora hay muchos cristianos que se están regocijando y se están levantando en fuerza, en fuego, como dicen los pentecostales, y con gozo, sabiendo que son salvos de la ira. Oh, gloria a Dios. Ahora hay muchos cristianos celebrando la sangre de Jesús. Gloria a Dios, la sangre es nuestra credencial de bendición. Gloria a Dios. La sangre nos ha justificado. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Ya no eres enemigo. Si tú dices que eres pecador, estás diciendo que eres enemigo de Dios. Pero porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Para los que me están escuchando, dicen, yo nunca he creído en Jesús, ¿soy enemigo de Dios? Sí, pero Dios no tiene nada contigo. Dios se ha reconciliado contigo. Y entonces, cree en Jesucristo. Y la sangre de Cristo te justifica y te hace su hijo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, este es nuestro hábitat de fe, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estamos reconciliados con Dios. Soy la justicia de Dios. Soy inocente delante de Dios. Puedo relacionarme con mi Padre Celestial sin ningún sentido de culpa, de indignidad o de inferioridad. Soy hijo de mi Padre, estoy sentado a su diestra juntamente con Cristo, sentado a la mesa de victoria que profetizó a través de David en el Salmo 23. Él aderezó mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estoy sentado a la mesa del Rey, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y yo soy Rey, soy hijo del Rey. Aleluya. Estoy sentado en la mesa, pero no con vergüenza como el hijo de Jonatán, Mefiboset. No, estoy sentado como hijo heredero de la casa. Todo es mío. Cuando tú entiendes la justicia, automáticamente empiezas a vivir por fe. Hay mucho sobreénfasis. Y todo esto es por no leer la Biblia como un texto completo. Muchos enfatizan la gracia. Y muchos enfatizan la fe. Pero el mensaje del Evangelio es por gracia. Es un regalo de Dios. Los méritos de Cristo. Todo proviene de Él. Es por gracia. Por medio de la fe. Yo recibo por medio de la fe en la palabra de Cristo. Gloria a Dios. Tu tema es alimentar tu fe.
recibir la palabra, mirar a Jesús. Jesús es tu fe. Jesucristo es tu alimento de fe. Por medio de Jesús estás en paz con Dios. Por medio de Jesús no eres enemigo de Dios. Por medio de Jesús has pasado de ser pecador a ser justo, de estar muerto a estar vivo, de ser extraño a ser hijo, de estar desahuciado, desamparado y disperso, como dice Jesús, a ser heredero, hijo de Dios. Aleluya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estás reconciliado con Dios. Eres la justicia de Dios. Es que no me quiero meter en el versículo 12, porque quiero enseñarte cuál es la fe del justo. Y creo que con lo que hemos hablado hoy es suficiente. El domingo que viene voy a enseñarte cuál es la fe del justo. Anótalo ahí, porque si empiezo a enseñar otra cosa, escribe: pastor, usted dijo que iba a enseñar la fe del justo. Pero cuando tú entiendes la justicia de Dios, automáticamente empiezas a vivir por la fe. Básicamente, Abraham es el ejemplo de la fe. Y Abraham hizo esto. Tenía una esperanza. Viejo, mujer estéril, vieja, el viejo. 25 años hacía que Dios le había prometido que tendría un heredero, que tendría un hijo. Estaba la experiencia, donde todo el mundo lo llamaba Abraham. Abraham es padre de multitudes. Abraham, que es como se llamaba antes, significa padre enaltecido. Y no tenía hijos. Y Dios encima le cambia el nombre. Tú imagínate, cada vez que la gente le llamaba, le decía padre de multitudes, y era un viejo sin heredero. Para aquel entonces eso era horrible. Y él tenía esta realidad física, pero en contrapartida tenía otra realidad. Dios me dijo: bendito, te bendeciré, te engrandeceré, serás bendición. Y benditas serán en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 15 le dice: no te heredará el hijo de este Damaseno, sino que te heredará un hijo de Sara. Tenía la promesa de Dios. Y aquí está el punto, cuando tú descubres quién eres en Cristo, descubre que has sido perdonado, descubre que eres reconciliado, descubre que eres justo, descubre que eres heredero, descubre que no eres pecador, que no hay ira de Dios sobre ti, sino que eres libre, eres salvo, eres justo, eres más que vencedor, estás sentado a la mesa. Automáticamente dice: todo lo que está en la mesa es mío. Y puedo tomar todo lo que está en la mesa. Esta es nuestra mesa. Aquí están las promesas de Dios. Pablo le dijo a los corintios: todas las promesas en Cristo son sí y amén. ¿Qué significa eso? Que esta es tu herencia y que sí o sí te pertenece experimentarlo. Yo el domingo pasado oré por los enfermos y recibimos testimonios de sanidad. Pero lamentablemente sé que hay personas que por vergüenza o lo que sea, o porque creen que van a molestar, no lo han compartido. Al contrario, comparte tu testimonio, porque todo es tuyo y todo resultado positivo en tu vida le da gloria a Dios. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti y ayudarte a enfocarte
y las promesas de Dios. Recuerda, la semana que viene vamos a estar enseñando la fe del justo. Y en cuanto terminemos esto, nos volveremos a Gálatas y continuaremos en Gálatas capítulo 3 y 4, que es donde lo dejamos. Y daré por cerrado este tema de la justicia, porque el tema no puedo abarcar toda la justicia de Dios. Tal vez un día hagamos una serie única y exclusivamente de la justicia, pero la semana que viene enseñaré la fe del justo y le daré por terminada esta parte y nos iremos a la herencia y a caminar en el Espíritu, que es lo que Pablo enseña a los Gálatas. Quiero orar por ti. Padre, te doy gracias. Gracias por cada persona que me está escuchando. Padre, gracias por tu poder sanador obrando en cada cuerpo. Gracias, Señor, por todo síntoma de enfermedad yéndose en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Padre bueno que está a nuestro favor. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno de los que me están escuchando a dejar de pensar de ellos de forma diferente a lo que tú piensas de ellos. Oro, Padre, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y ellos entiendan que son hijos de Dios amados, que son la justicia de Dios en Cristo y que son herederos de todo lo que Dios tiene para ellos en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias porque cada uno de nosotros estamos aprendiendo a identificarnos con Cristo, estamos siendo limpiados de toda conciencia, creencia y experiencia de religiosidad. Estamos abrazando la fe pura de nuestro Señor Jesucristo, la cual nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, caminando en el ámbito del mucho más. Gracias, Padre, por milagros de sanidad. Gracias por milagros financieros. Gracias por milagros familiares. Gracias, Señor, por liberación de toda opresión en la mente de la gente. Gracias, Dios, porque tú obras a favor de toda persona que me está escuchando. Gracias, Señor, porque tú añades a tu iglesia cada día los que han de ser salvos. Gracias, Padre, por cada persona que estás añadiendo a nuestra iglesia Nuevo Comienzo. Gracias por todos los que están haciendo de nuevo. Gracias por todos los que están descubriendo que Cristo no es religión, sino que es una relación preciosa por medio de su sangre. Y gracias, Dios. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque tu iglesia sigue avanzando y ninguna puerta del Hades frenará el avance de la justicia de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por este tiempo. Gracias por la actitud de recibir. Y no quiero irme sin recordarte. El próximo domingo estaremos aquí nuevamente a las 12 de la mañana, hora española, por Facebook Live. Y vamos a enseñar la fe del justo. Y este mensaje que estamos compartiendo hoy va a estar en unos minutos en nuestra página de Facebook, Iglesia Nuevo Comienzo. Va a estar en nuestro canal de YouTube, Iglesia Nuevo Comienzo. Y también quiero recordarte que hay un canal con mensajes de fe y de victoria en Cristo. Y este canal de YouTube se llama Conociendo lo Mejor. En él compartimos pequeños mensajes, pequeños vídeos que colgamos cada miércoles, donde tú podrás aprender de cero a infinito esta maravillosa fe que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos una serie completa de 7 vídeos donde aprenderás cuál es el regalo que Dios nos ha dado. Y ahora hemos comenzado una serie maravillosa que se titula Tu verdadero tú, donde vas a aprender quién eres en Cristo y desde dónde relacionarte con Dios y hacia dónde ir. Tienes todo este material para tu disposición, totalmente gratuito, porque nuestro corazón es que tengas herramientas útiles para edificarte en la fe que es más que vencedora, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Así que muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Y nuevamente te digo, comparte tu testimonio. Que el mundo que te rodea conozca que tu Cristo
funciona. Que Dios está vivo, es real y funciona. Siempre, siempre funciona. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Te amamos, te bendecimos y gracias por todo.